¿Cómo están los amados hermanos y amigos que en este momento nos honran con su presencia y su sintonía? Es una bendición de Dios poder llegar hasta ahí, hasta donde ustedes están, para recibir el consejo de la palabra de Dios. Realmente hoy quiero hablar una palabra que es muy conocida por todos, un versículo que realmente muchas personas lo citan, pero no es solo citar la palabra. Más que citar la palabra es vivirla. Porque si nosotros practicamos la palabra, ella nos va a dar vida. Por esto es que el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, prácticamente estamos pasando a nivel nacional y a nivel del mundo esta situación, esta pandemia. Pienso que muchos de nosotros no habíamos pasado esto. Estamos orando para que Dios se glorifique de una manera especial y que Dios ponga su mano como Él sabe hacerlo. Muchos de los hermanos están asombrados y están preguntando, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? Pienso que debemos de ser prudentes y debemos de ser sabios. Y no es que tengamos el miedo, pero sí tenemos que ser muy prudentes y tenemos que ser muy sabios para abrir. Ahorita prácticamente estamos en el pico más alto. Estamos hablando de 170, casi 200 personas que han sido contagiadas. Entonces debemos de cuidarnos, debemos de ser inteligentes. Dios nos ha dado 5 sentidos para ser inteligentes y para poder discernir y poder entender el momento justo y el momento necesario para poder hacer la apertura de la iglesia. No te desesperes, no te desmotives, no te desilusiones. Mi consejo es que sigas buscando el rostro de Dios ahí en tu casa, que sigas conectado con este mensaje de miércoles y el domingo, para que tu vida pueda crecer espiritualmente. Realmente el mismo Señor Jesucristo se cuidó, fue sabio. Dice Proverbios capítulo 22 y versículo 3. Nota qué importante. El avisado ve el mal y se aparta o se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Nota qué importante. O sea, si alguien te ha avisado que más adelante hay un peligro y haces caso omiso y sigues, las consecuencias tienen que darse. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Mas el simple, ¿quién es el simple? El que dice: a mí no me importa. El simple es el que dice: yo no tengo nada que ver con eso. O el simple dice: Dios está conmigo y nada me va a pasar. Y va conduciendo a una velocidad que ya sobrepasó lo que la ley estipula. Bueno, Dios no puede estar ahí, porque Dios nunca va a estar en la imprudencia. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Y como decía al principio, Dios nos ha dado 5 sentidos para poder utilizarlos y para saber discernir el bien y el mal. Qué mejor que la palabra de Dios. Qué mejor que los mensajes que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Entonces decía antes que el mismo Señor Jesús fue muy prudente, y en varias ocasiones, cuando Él miraba el peligro, se corría, se quitaba de ahí donde estaba el peligro, y no por miedo, y no por temor a los hombres, y no por temor a situaciones o a circunstancias. Sencillamente Él nos enseñó, y aquí es donde tenemos que aprender a ser sabios,
a ser prudentes, a ser inteligentes. Realmente no podemos decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy evangélico y yo soy inmune a esa enfermedad. Yo pienso que esto sería tal vez una falta de responsabilidad, hablar y decir estas expresiones. O por ejemplo decir, bueno, ¿por qué no abrimos la iglesia y hagamos los cultos? Como dije al principio, en su momento justo y necesario, cuando juzguemos que es importantísimo ya el momento, lo vamos a hacer. Todos estamos con el deseo de buscar el rostro de Dios en su casa. Todos estamos con el deseo de reunirnos y adorar a Dios. Pero aún así, todavía no se puede cantar. Para ir hay que ir con una careta, o hay que ir con un tapabocas, y hay que guardar 1,80 m. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, inclusive por citas. Hay que dar la entrada a la iglesia. Hay ciertas restricciones, como adulto mayor no puede ir, niños no pueden ir, el que es hipertenso o propenso a alguna enfermedad no puede ir. Entonces, realmente pienso que momentáneamente vamos a estar buscando el rostro de Dios. Dice el mismo Señor Jesucristo, si tienes una Biblia ahí a mano, te vas a dar cuenta la prudencia, la capacidad del Señor Jesucristo en ciertos casos donde vio situaciones conflictivas. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 8 y versículo 59, muchos de los fariseos y muchos de los escribas y muchos de los religiosos de aquel tiempo le criticaban y trataban de ofenderlo, porque él les estaba hablando la palabra con dureza, porque inclusive en muchas ocasiones les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de él queréis hacer. Y se resintieron y se enojaron. Entonces andaban buscando la manera de ver cómo le ponían una trampa, a ver cómo lo golpeaban, a ver cómo lo sacaban de lo que él estaba haciendo. Ahora, todos sabemos que el Señor Jesucristo tenía autoridad y tenía poder. Todos conocemos que el poder de Dios estaba en él, la unción estaba en él. Él no necesitaba quitarse de ahí, él no necesitaba esconderse. En cierto momento, cuando Pedro quiso defenderlo de aquellos soldados, el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso tú no crees que yo puedo rogar a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él no tenía ningún problema de hacerlo. Pero pienso que muchas veces actuó de esta manera, porque Él dijo: porque ejemplo os he dado. Qué importante, qué maravilloso cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tratamos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que fulano hizo tal cosa, bueno, que sutano hizo tal cosa, que lo haga. Pero nuestro patrón a seguir, dice la palabra, que nuestro fundamento tiene que estar puesto en los apóstoles y en los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esto es importante. Quiero citarte nada más unos 2 o 3 versos donde el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Ya sabemos, allá en San Mateo capítulo 4, donde dice que el diablo lo llevó al desierto para tentarlo y le hizo algunas tentaciones en las cuales el Señor no cedió. No era problema. Él tenía poder, él tenía autoridad de orar por las piedras y que se convirtieran en pan. No había problema, no había situación difícil. Pero él no quiso ceder ante la tentación del diablo. La primera tentación es esta: si tú eres hijo de Dios, como diciéndole, a ver si eres o no eres, como diciéndole,
actúa. El enemigo te tratará de poner trampas. El enemigo tratará de desmotivarte, de desanimarte. Muchas veces tratará de decirte, y no dice que es hijo de Dios, hágalo. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos movernos, no podemos regirnos por la presión de la gente, por la presión del enemigo. Nuestra regla inconfundible es la palabra de Dios. Esta es espada de dos filos. Ella es nuestra regla a seguir. Le dice el diablo, haga estas piedras pan. Y Jesús le dijo, no, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. También quiso como que se tirara de una peña del templo de lo alto. Quería matarlo. Y le dice, tírate, a ver si de verdad tu padre te va a salvar. Haz esto. Y él dijo, no tentarás, qué tremendo, al Señor tu Dios. Viene y le hace otro ofrecimiento y le dice, mira todos los términos del mundo, mira todas las riquezas que hay, mira todo lo que existe. Si tú me adoras postrado, oiga qué atrevimiento. Por esto es que el cristiano, el hijo de Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios y orar y saber de dónde viene la tentación, de dónde viene la prueba, de dónde viene el dardo del diablo para que nos apartemos de Dios. Todo esto le dijo, te daré para si postrado me adorares. Él no cedió a ninguna tentación. Como decía al principio, no porque tenía miedo, no porque muchas cosas no podía hacerlas, pues él tenía el poder y tenía la autoridad, pero no lo hizo, porque él quería darnos también un ejemplo, una enseñanza, a que seamos sabios, entendidos, inteligentes y prudentes, conforme lo establecido en la palabra de Dios. Decía ahí en San Juan capítulo 8 y verso 59, cuando llegaron los fariseos y los escribas enojados y resentidos, porque les estaba dando una exhortación por la religiosidad que había en ellos. Entonces tomaron, dice, piedras para arrojárselas. Oye, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y dice, atravesando por en medio de ellos, se fue. Estoy seguro que el Señor Jesús simple y sencillamente hubiera hecho una oración de autoridad, y todos estos religiosos de ese tiempo hubieran quedado paralizados con las piedras en la mano y no hubieran podido hacer nada. Pero el Señor Jesucristo fue sabio, fue inteligente, y dice que salió de en medio de ellos y se fue. También en San Juan capítulo 7 y verso 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Jesús no tenía miedo de la muerte. Él mismo en muchas ocasiones dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y él dijo, la muerte no me va a sostener, porque yo tengo poder sobre la muerte. Entonces no era por miedo a la muerte, no era por temor a los judíos, no era por temor a los fariseos, no era por temor a los religiosos. Sencillamente hay cosas en esta vida, hermano que me escuchas, que tenemos que ser sabios. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría
Por esto es que el apóstol Santiago dice: hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Hoy necesitamos en este tiempo, queridos hermanos, mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha capacidad para poder pasar esta situación. Hemos oído las noticias del mundo, no estamos alarmados, no estamos asustados, pues sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado, pero también la palabra de Dios nos manda que nos sujetemos a las leyes terrenales. Y si están advirtiendo y están diciendo tal cosa, pues vamos a, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a dar ejemplo de cristianos, de hijos de Dios, no de rebeldía, sino de obedientes, como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Así es que espero, mi hermano, que me has estado viendo y escuchando, que tomes en cuenta este consejo, esta palabra y aún estas instrucciones las cuales te he estado dando. En su momento oportuno estaremos abriendo la iglesia. Mientras tanto, como decía, ora, lee tu Biblia, conéctate con esta palabra, no murmures, porque la murmuración es pecado y la murmuración trae pecado y trae problemas y trae consecuencias. Que Dios te continúe bendiciendo. No te olvides de compartir en nuestras redes, no te olvides de compartir a tus amigos, a tus familiares, para que también ellos puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Que Dios te continúe bendiciendo.